Hermanos, tengamos un momento de oración para entrar en la meditación de su palabra. Amado Dios, amado Padre Celestial, le damos gracias que podemos abrir su palabra en estos momentos para escuchar su voz. Señor, te ruego que tú seas usándome como tu instrumento, Señor. Que no sean mis palabras, ni mis pensamientos, ni mi deseo, sino que podamos escuchar qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos y vivamos diariamente de acuerdo a tu voluntad. Gracias, oh Señor, por lo que tú nos darás en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas. Lucas, el capítulo 12 y versículo 34. Lucas, capítulo 12 y versículo 34. Dice el Señor en su palabra: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios, cuando habla de una vida que glorifica al Señor, siempre tiene pensado en el corazón. Dice la Biblia: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Lo sabemos. Pero también la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, poquito más atrás, en Lucas capítulo 6 y al versículo 45, mira lo que dice ahí: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire qué importante es su boca, mi boca, porque lo que habla mi boca, lo que comparte, lo que dice, no es lo que yo creo entender o saber, sino que es qué es lo que hay en el corazón. ¿Sabe? Como hijos del Señor, Dios ha hecho un milagro en nosotros. ¿Cuál es ese milagro? Nos ha quitado ese corazón malo, perverso, que no quería a Dios, que no glorificaba a Dios, y nos ha dado un corazón nuevo, que sí, ese glorifica a Dios. Y el apóstol Pablo habla de dos cosas. Habla de obras de la carne en Gálatas y habla de fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. ¿Y sabe qué? Cuando Dios limpia el corazón y por medio del Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y a través del sacrificio de Cristo, yo soy una nueva criatura. La Biblia dice que las cosas viejas, esas pasan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, nosotros como nuevas criaturas, tenemos que dejar de hacer las obras. ¿Y saben qué? En la Biblia la palabra obra significa como algo que yo estoy haciendo para que me tomen en cuenta lo que soy. Y frente a Dios, en Efesios dice, no por obras, la salvación no es por obras, sino que es por gracia. En otras palabras, las obras que nosotros hacemos como humanos sin Dios son todas malas, porque al Señor no le glorifica. Pero cuando Dios cambia ese corazón y pone lo bueno, ese tesoro se empieza a llenar de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. ¿Qué es eso?
el fruto del Espíritu Santo en nosotros. No son los frutos. Cuando el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que Él pone su espíritu. Y ese fruto del espíritu, que es uno solo, tiene 9 características. Es como cuando usted va y compra una naranja. ¿Qué hace? La pela, ¿no es cierto? ¿Y cuánto la naranja es muy distinta a la manzana? La manzana es de una sola nomás, pero la naranja tiene unos dientecitos, ¿no es cierto? Cuando uno los pela. Pero es una naranja, es un fruto. Esa es nuestra vida cristiana para Dios. Yo debo dar frutos que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. ¿Qué decía Lucas 6:45? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y sabe qué? Nosotros, como somos hijos de Dios, sí estamos preparados y estamos listos para hacer buenas obras y tener un buen corazón. Y aún más, Dios nos exige que eso que Él puso en nosotros lo vayamos cultivando, lo vayamos haciendo crecer para que nuestra vida frente al Señor sea una vida que le glorifique. Ahora dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Cómo pongo las cosas buenas en mi corazón? Leyendo su palabra. Leyendo la palabra de Dios. No voy a ir a ninguna librería a buscar un libro cómo guiar mi vida, qué hacer en mi matrimonio, qué hacer con esto aquí, qué hacer con esto aquí. La palabra de Dios. ¿Qué decimos que es cuando estamos en el mes de septiembre, en el mes de la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Es nuestra norma de fe y conducta. La única forma que Dios ha dejado para que nosotros vivamos una vida abundante, feliz en el Señor, es la Biblia. Y eso en teología se llama revelación especial. Dios se ha revelado a nosotros. Él se reveló a usted, se ha revelado a mí. A través de esa revelación especial, su palabra. ¿Y por qué es especial? Porque la revelación general, que es su creación, entre ellas toda la humanidad, las estrellas, el sol, los cielos, los árboles, los animales, incluyéndonos nosotros, esa revelación es tan general que habla de todo. Y Dios dice que si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, es porque el amor de Dios es para toda la humanidad que Él creó. Pero a través de Cristo, Él nos da una revelación especial. Y de ahí nuestro corazón tiene que llenarse de ese tesoro. La Biblia dice que nosotros no tenemos que responder cuando nos dicen algo. La blanda respuesta dice, quita la ira. Es que si te pegaron, tú tienes que contestar igual. No. Nosotros como hijos de Dios hemos llamado a ser pacificadores, a tener en nosotros no airarnos, ni enojarnos, ni tener un carácter violento, sino que por medio de su Espíritu Santo y por medio de la lectura que nosotros tenemos de ella, nos 5:32. Tenemos que hacer pacificar. Hermanos, del corazón bueno, dice, del tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y mírenme cómo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, nosotros estamos capacitados para hacer buenas obras, los hijos de Dios.
Y aquí nos encontramos con la dificultad. Porque el Hijo de Dios es el único que peca. ¿Quiénes son los que pecamos? Nosotros los hijos de Dios. Porque la Biblia dice que al hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Y uno piensa que pecado es matar, es robar, es andar diciendo cosas. No, pecado es desobedecer a Dios. Entonces nosotros, cuando la palabra de Dios dice que somos creados para buenas obras, nosotros si no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien te pide que le lleves esto a una cuadra, ve con él 2. Ahora, es verdad, hay mucha gente que en la calle ve a una persona que le cuesta andar, va y le ayuda a cruzar la calle. Y nos falta el que le dice, bueno, te estáis ganando el cielo con eso. O saca su billetera y ve a una persona y le da un poco de dinero. Nosotros, en otras palabras, nosotros para glorificar a Dios, no lo vamos a sorprender haciendo ese tipo de cosas. La única forma como yo voy a sorprender a Dios es obedeciendo. Y Dios va a decir, este es el hijo que yo quiero. Este es el hijo que yo voy a bendecir, el que me obedece. Y la verdad, delante el hermano decía, porque no hay justo que el pecado por uno, todos somos pecadores, desafortunadamente, y la Biblia dice, por la desobediencia de uno, los muchos ¿Qué le pasó, fuimos papi? llamados ¿Qué le pasó? desobedientes, pecadores. Pero cálmese, Por hombre. cuanto yo no pequé, yo no he cometido pecado, yo nací pecador. Adán no nació pecador. Dios lo creó sin pecado, santo, en el huerto de Edén, con una comunión tan intrínseca, tan estrecha con su Dios, que él conversaba en el huerto. Hasta que vino Satanás y lo tentó. Y no escucharon la voz de Dios y desobedecieron. Hermanos, Adán recibió en su vida el resultado de su desobediencia, no que el Señor se indignó y lo castigó porque sí, no, porque Dios le dijo, el día que tú de él comieres, ciertamente vas a morir. ¿Murió Adán? No murió Adán, porque Dios estaba hablando de la parte espiritual de la persona. Hermanos, nosotros tenemos vida espiritual, usted tiene vida espiritual. Y la Biblia dice que el hombre, nosotros que somos espirituales, Dios nos ha dado el poder juzgar todas las cosas y tomar decisiones que agradan a Dios. El que no es creyente no puede hacer eso, porque le falta vida espiritual. Y de lo malo, porque mira lo que dice el otro siguiente, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, es decir, cuando hay una persona que Dios no le ha cambiado el corazón, ese corazón sigue siendo malo. Ni por muy altruista que sea, ni por muy buena gente es malo, es pecador, está muerto en delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo toca ese corazón y lo cambia, nosotros sí podemos ser una nueva persona, y esa persona tenemos que ir día tras día creciendo en el Señor. ¿Cómo? Salmos capítulo 1 y versículo 2. ¿Qué dice ese Salmo capítulo 1, versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Hermanos, nuestro andar, cuando yo voy a decir algo,
cuando yo voy a pensar algo, cuando yo voy a tomar decisiones, cuando tengo que, todo lo que involucre al hacer de mi vida, yo tengo que decir, el Señor Jesús haría esto, pensaría esto, iría a tal lugar, porque la palabra de Dios dice que yo debo llenar mi vida, mi corazón, con el buen tesoro. Qué hermoso es poder ser de bendición a otras personas. Hay muchas personas que saben que si uno es creyente, le dicen, oye, tú, ¿por qué no puedes orar por mí, por mi familia? Le piden a uno que interceda por ellos. Pero lo primero que uno tiene que hacer es conversar, presentarle el Evangelio para que él, como una nueva criatura, pueda pedir tanto por él como por la familia. Nosotros sí podemos pedir y tenemos que orar los unos por los otros, pero en la Biblia, cuando dice orar los unos por los otros, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, es un trato entre nosotros. Yo doy gracias, Señor, por esta iglesia, esta congregación. Yo veo que hay un entendimiento entre todos que se quieren. Y cuando hay situaciones, tratan de solucionar todo lo que hay que hacer. Eso es un amor que no se compra ni se inventa, sino que es un fruto del Espíritu Santo en cada uno de sus vidas, en cada una de nuestras vidas. Nos da ese hacer que es beneficioso para todo este cuerpo. Porque en nuestras palabras, este grupo de hermanos que está aquí, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros estamos para hacer, uno es mano, el otro es pie, el otro es oreja, el otro es cabeza, el otro... Cada uno trabaja para el Señor en la iglesia y somos necesarios los unos a los otros. Yo aprendo de cada uno de ustedes, yo aprendo de todos los hermanos, como los otros hermanos también aprenden de uno. Y lo más importante, hermano, que nuestra vida, el caminar diario, nosotros podamos siempre estar mostrando. Yo lo que hago no es por mi propia fuerza, sino es Dios por medio de su Espíritu Santo que me entrega a través de su palabra el hacer diario. La Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tesoro? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué estoy guardando en mi corazón? ¿Qué guardo? La Biblia dice, hijo mío, guarda mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que guardar. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Los 66 libros de la Biblia. Es harto, es harto. Tenemos que guardar, tenemos que conocer. Dios no es una persona intrascendente, el cual no tiene ningún interés en nosotros, al contrario. Dios, a través de su palabra, se nos da a conocer tal como es. Dios es amor. Dios es un Dios protector, es un Dios que da victorias en la vida nuestra. Pero, ¿sabe? Dios lo hace en la medida que nosotros estamos cumpliendo con Él. Nosotros no somos robots frente a Dios. Dios no nos obliga a hacer cosas que no queramos. Dios pone sus mandamientos y nos dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, Señor, dame fortaleza, dame la gracia tuya por tu Espíritu Santo para poder salir y seguir y hacer tu voluntad. Hermano, el fruto del creyente, los creyentes estamos para dar fruto y ese fruto Dios lo toma como una obra nuestra, pero no como para ganarnos la salvación o para agradar, o que Él nos tome en cuenta eso, porque la Biblia dice que la salvación no es por obra, pero también dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. En otras palabras, Dios nos elige, Dios nos cambia como persona, nos hace suyo y pone en nuestro corazón, pone en su corazón la buena obra. Filipenses 1:6 están de memoria, yo creo, ¿no es cierto?
Filipenses me había llamado temprano y yo estaba acá. el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Porque Mire, cuando me llamó yo estaba acá adentro. Porque no Y depende después de cuando mí le llamé perfeccionarme. estaba fuera. Dios, en la Que llegó medida tarde. que yo le estoy buscando a Él, por medio de su Espíritu Santo, me dirige para que yo haga diariamente lo que es bueno y agradable al Señor. Y vamos a terminar esta tarde con dos versículos. Que son vida cristiana en el fondo. Colosenses, capítulo 3 y versículo 17. ¿Qué dice Colosenses 3, 17? ¿Alguien lo tiene ahí? Colosenses, léalo, hermano. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ya, gracias, hermano. Y todo lo que hacéis, todo. La palabra todo es todo. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el segundo versículo está en el mismo capítulo 3, pero el versículo 23. ¿Qué dice el 23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí saco el buen tesoro. ¿Hacerlo de qué? De corazón, porque en el corazón habla la boca. El Señor me hace testificar que yo soy un hijo de Dios, no hablando, sino que son mis acciones, mis actitudes, lo que yo digo, lo que hablo, como dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Primero, como para el Señor. Hermanos, Dios es quien merece ser adorado, Dios es quien merece ser servido, por lo tanto yo cumplo mi servicio al Señor como un siervo de Él. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, ¿sabe? Me va a dar fortaleza. Me va a decir, esfuérzate. Me va a dar valentía para hablar, porque cuesta hablar a los demás, pero Él me da la valentía cuando le digo, Señor, estoy listo, voy a hacer tu voluntad. El salmista dijo, Dios mío, tu voluntad me agradó, me ha agradado. Me agrada mucho hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque sabe el salmista que Dios no deja que ninguna cosa que se haga para Él tenga su recompensa. Jesús dijo, todo lo que hacéis, Dios lo va a traer a cuenta y Él va a dar en su momento la recompensa. Así que, hermanos, pensemos en nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Y nosotros en la palabra de Dios podemos sacar lo bueno, ponerlo, y a medida que vamos todos los días yendo al trabajo, a la universidad, al colegio, a hacer nuestras labores diarias, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a hacer testificar para Él. Así que eso el Señor ha puesto en mi corazón que veamos esta tarde, que nosotros ofrezcamos al Señor un corazón bueno, sincero, lleno del Señor. Y hay un versículo que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, nosotros estamos en las manos de un Dios que es omnipresente, omnipotente y lo puede todo. Y omnipotente y omnisciente. Y cuando Él no cambia, ¿cómo se llama eso? Cuando Él no cambia, es inmutable, un atributo que es de Dios. Dios no cambia. Y como Dios no cambia lo que dice su palabra, creámoslo y nuestra vida va a ser victoriosa
en las manos de nuestro Dios. Así que tengamos un momento de oración para terminar. Amado Dios, amado Padre Celestial, Señor, qué grandiosa es tu palabra que cada día nos habla en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, lo que más nos cuesta a nosotros es poder tomar tiempo, abrir tu palabra y leerla, y de que nuestra voluntad, oh Señor, sea sometida a la tuya. Por eso, gracias por este mensaje de esta noche, y Señor, queremos que de nuestro corazón siempre salgan las buenas obras, siempre salga el buen fruto que tenemos que dar como hijos tuyos en todo lugar. Gracias una vez más, oh Señor, por todo lo que tú nos has dado. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.